Buenos días, bendiciones, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, bendiciones. Hoy queremos ver una enseñanza, la cual titulé Abur, Amor de Dios. Vamos a hablar en relación al amor de Dios, no el amor humano, y uno de los significados del amor de Dios es Abur. Bueno, vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, que Dios, la esencia de la naturaleza de Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que Dios hace en su creación, toda creación del Dios Todopoderoso, le imprime esa esencia, le imprime de su amor. Así los ángeles fueron hechos en amor por Dios, ¿sí? Ahora, esto es importante como cuando la naturaleza de Dios es amor, la naturaleza de Dios es espíritu, la naturaleza de Dios es justicia, santidad, la naturaleza de Dios es fuego. Y entonces cuando Él crea, pues imparte lo que es de su naturaleza. Pero la esencia de toda su naturaleza es amor, es decir, todos sus atributos llevan la esencia de su amor. El amor está ceñido de la fidelidad de Dios. Es como cuando alguien vive en inmundicia y lo que haga en su trabajo, en su casa, le está imprimiendo esa inmundicia, le está impartiendo su inmundicia. Si alguien es violento, está impartiendo a lo que toca, a lo que hace, esa violencia. Si alguien es mentiroso, está impartiendo, está imprimiendo a lo que hace esa mentira. Entonces, es muy importante lo que nosotros somos. Por eso el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, nos santifiquemos y que experimentemos su amor para que cada vez que nosotros hagamos algo, toquemos algo, vaya ese amor, vaya esa santidad. Porque esto es realmente lo que transforma todo lo que viene de parte de Dios. Lo que viene del hombre no transforma, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces una persona que vive en pecado, ¿verdad?, pues le va a imprimir, ¿verdad?, el pecado a lo que toca, a lo que hace, ¿sí? Maldad, pues eso es lo que va a imprimir, ¿sí? Entonces Dios hizo a toda su creación en amor, y toda su creación la hizo perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y entonces la hizo perfecta para que solamente mantenga esa perfección cuando está en una relación con Dios. Cuando ya no está en una relación con Dios, esta perfección se acaba, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que cada criatura imparte la esencia de su naturaleza, ¿sí?, a su descendencia y a todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Mentirosa? ¿Mentiroso? ¿Adúltero? ¿Adúltera? ¿Violento? ¿Violenta? Tú estás impartiendo todo esto que es tu naturaleza a todo lo que haces. Así llegues y beses a tus niños, así llegues y beses a tu esposo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en ti, eso es lo que está en tu corazón, ¿sí? Entonces, toda criatura va a impartir a su descendencia, ¿verdad?, la naturaleza de lo que él o lo que ella es. Y por lo tanto, ¿verdad?, a todo lo que hace. Ya dijimos, ¿verdad?, que la naturaleza de Dios es justicia y santidad. Pueden ver Efesios 4:24, Colosenses 2:10, ¿sí? Mientras que la esencia de su naturaleza es su amor, es el amor, ¿sí? Y vemos que Jesucristo es el amor de Dios, ¿sí? Colosenses 3:14. Entonces, Dios quiere que nos vistamos de amor. ¿Por qué quiere que nos vistamos de amor?
porque viene a ser el vínculo perfecto. Entonces, Jesucristo es el amor de Dios, por lo tanto, el Señor, el Todopoderoso, quiere que nos vistamos de su amado Hijo Jesús, de lo que Él es, y Él es amor de Dios, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? El amor de Dios está lleno de justicia y santidad. O bien, la justicia y la santidad de Dios están llenos del amor de Dios. Nuevamente, ahí puedes leer Efesios 4:24 y Colosenses 2:10, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esencia, ¿verdad? Cuando tú compras un perfume, hablas de esencia. Entonces, quiere decir que el amor de Dios tiene aroma, ¿sí? El amor de Dios huele. Bueno, ¿qué es el amor de Dios? El amor de Dios es precisamente la esencia de su naturaleza, ¿sí? Dijimos que su naturaleza es justicia, santidad, espíritu, fuego, ¿sí? Y el amor es un sentimiento a través del cual, en este caso, Dios quiere expresar todo lo bueno a la humanidad, al ser humano, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a tu novio, cuando tú amas a tu esposo, cuando amas a tus hijos, cuando amas a tus papás, ¿verdad? Les das lo mejor, ¿sí? Les expresas lo mejor. Y bueno, esto lo estamos hablando de que amas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, etcétera, ¿verdad? Que es el amor de la carne, el amor del viejo hombre, ¿sí? Y aún así, cuando viene ese amor, ¿verdad? Cuando tienes ese amor hacia los tuyos, les quieres expresar dándole lo mejor a cada uno, ¿sí? Entonces, vemos que todos los atributos de Dios deben de estar aromatizados de amor. Su justicia, su santidad, su espíritu, fuego, o sea, el mismo fuego está precisamente soltando el aroma, la fragancia de lo que es el amor de Dios, de cada uno de sus atributos. Así como hemos dicho que cada uno de sus atributos es santidad, ¿sí? Así cada uno de sus atributos, su esencia es amor, porque la naturaleza de Dios tiene como esencia el amor, ¿sí? Dios ha expresado precisamente su amor a la humanidad, al hombre, ¿cómo? Dando a su amado Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿esto con qué propósito? Con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios. Entonces, es Jesús el que fue dado a nosotros, al ser humano, para que nosotros conozcamos a Dios a través de Jesús, para que Jesús nos diera a conocer al Padre, ¿sí? Entonces, fíjate bien, Jesús, Jesucristo, el Cristo, el Mesías, es la expresión del amor de Dios en la tierra. Él es la expresión del amor de Dios, ¿sí? Tú puedes leer, por ejemplo, ahí Juan 14 del 6 en adelante y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Cómo es Jesús expresando lo que es Dios. Es Jesús expresando lo que es su Padre, los atributos de su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la expresión de lo que es Dios y Dios es amor. Entonces se está expresando el amor de Dios en Jesucristo, en el Hijo de Dios, ¿sí? Ok, entonces, este amor del que estamos hablando, el amor de Dios, es eterno. Este amor de Dios es el primero. Este amor de Dios es el antiguo, el que es desde el principio. Es este amor que no cambia, ¿sí? Y Jesucristo
manda que con este amor antiguo, primero, este que no cambia, este que es eterno, ¿verdad? Nos amemos unos a otros. Estamos hablando ya aquí está hablando a la iglesia, a los creyentes, ¿sí? Entonces quiere que nos amemos unos a otros. Puedes leer Juan 13:34, Juan 15, 12 y 17, Primera de Juan 2:7, Primera de Juan 3:11, 23, Segunda de Juan 5. Entonces, aquí está hablando, por supuesto, a los creyentes, está hablando, por supuesto, a los justos. Los que estamos en Cristo somos creyentes y somos justos porque hemos creído en Cristo, ¿sí? Le hemos recibido creyendo, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es como opera el amor de Dios. Los justos, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Tenemos que expresar ese amor. Tenemos que experimentar primero ese amor y tenemos que expresar ese amor ¿cómo? Amándonos unos a otros, ¿sí? Entonces, vamos a leer, además, la misma palabra nos dice que el amor de Dios viene a ser ese vínculo perfecto, ¿sí? Nos dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, este es el mandamiento antiguo, el amor de Dios con el cual nos tenemos que amar. Pero no podemos hacerlo en tanto nosotros no experimentemos este amor de Dios, ¿sí? Tiene que ser con el amor de Dios, con lo que nos tenemos que amar unos a otros. Juan 15, versículo 12 y versículo 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, Jesucristo nos ha amado con el amor de Dios. Y entonces, de la manera que Él nos ha amado, quiere que nosotros experimentemos ese amor y que de esa manera, ¿verdad? Con ese amor por experiencia, amemos al otro hermano, a la otra hermana, ¿sí? Primera de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vamos a leer aquí Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Segunda de Juan 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, no es un mandamiento nuevo, es el principal mandamiento, es el mandamiento del principio, el antiguo, el eterno, que nos amemos unos con otros, pero para esto requerimos la experiencia del amor de Dios para poder, con esa experiencia del amor de Dios, amar al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a la familia, ¿sí? Entonces, si nosotros cumplimos con el mandato de Jesucristo de amarnos unos a otros, con el amor de Dios, entonces vamos a andar edificados. Porque una de las características del amor de Dios es, punto número 1, que es el fundamento de todo principio. Punto número 2 es que el amor de Dios edifica. Cada uno de los principios está fundado, ¿verdad?, en el amor. Entonces, los principios de Dios edifican. El amor de Dios edifica, ¿sí? Entonces nos está diciendo que en el Señor el amor, al igual que la fe, aquí es lo que te digo, que los principios de Dios edifican, es un principio que edifica. Ahí puedes leer 1 Corintios 8:1, dice que
el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿sí? Y puedes leer Judas 20. Entonces, tanto la persona que ama con el amor de Dios, como la persona que se siente amada con el mismo amor, están edificadas, ¿sí? Entonces, es muy importante el amor de Dios porque es algo que nos va a edificar. Es un principio edificador, ¿sí? Entonces, el amor de Dios edifica, ¿sí? Todo principio que tiene como fundamento, así ya les había dicho, el amor de Dios va a edificar, ¿sí? Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, no hay fe sin amor. Y todos los principios de Dios son santidad, ¿sí? Fíjate bien, una de las cosas es de que varias veces el apóstol ha dicho que Dios está llorando o que Cristo está llorando, ¿sí? Y yo me he preguntado, ¿y quién consuela a Dios? ¿Quién consuela a Cristo? Cuando nosotros lloramos por circunstancias, ¿verdad? Queremos que alguien nos consuele. Pero la pregunta es, ¿quién consuela a Dios? ¿Quién consuela a Cristo? ¿Sí? Fíjate bien, Dios cuando llora, ¿quién lo consuela? Jesucristo llora, pero lloró también aquí en la tierra, ¿sí? O sea, hay muchas razones por las cuales puede llorar. El Espíritu Santo gime. Entonces, Dios llora, pero no en derrota, no en desilusión. No llora Dios en amargura, no llora en desesperanza, no llora en depresión. Dios llora, pero está edificado, ¿sí? Él es quien edifica a cada uno de sus hijos. Entonces, Dios llora, pero Él está edificado. Y Él nos edifica a través del Espíritu Santo o el Consolador, ¿sí? Tal vez esta parte nos cueste trabajo entenderla porque se requiere realmente experimentar el amor de Dios y tú vas a sentir cómo ese amor te edifica. Tú vas a sentir, experimentar cómo ese amor te mueve a darte a pesar de la circunstancia de la persona que tengas enfrente de ti. Si te hizo, si no te hizo, si te habló mal de ti. Cuando estás experimentando el amor de Dios, estás edificado. Es decir, lo que hablaron de ti, lo que dijeron de ti, lo que calumniaron de ti, ¿verdad? No te va a derribar. Porque si estás experimentando el amor de Dios, estás edificado. Por eso es muy importante experimentar el amor de Dios. Y por eso es muy importante que todos los principios de Dios tengan como fundamento el amor, ¿sí? Fíjate bien, generalmente el ser humano llora avergonzado, llora en derrota, llora en desilusión, llora cuando tiene amargura, cuando tiene dolor, llora en tristeza, llora en preocupación, pero también se llora de alegría. El ser humano también llora de alegría por tener algún logro, ¿sí? Llora de alegría al recibir una buena noticia. Y cuando es, por ejemplo, que tienes un logro, la carrera, que te subieron de nivel en tu trabajo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? De alguna manera, en lo natural estamos hablando, te sientes bien, te sientes edificado, ¿verdad? Entonces imagínate lo que hará el amor de Dios cuando lo experimentas. Entonces, la gente puede llorar, ¿verdad? Por ver el éxito de su hijo, el éxito de su esposo, ¿verdad? Entonces, lloras, pero estás edificada. Nuevamente te digo, estamos hablando a nivel de lo natural, de lo físico, de la carne, pero te sientes bien, ¿sí? Entonces, imagínate cuánto más cuando nosotros experimentamos el amor de Dios.
entonces te sientes edificado y no importa lo que la persona te haya hecho, ese amor te está edificando y te da la fuerza y te da el aliento y el anhelo para poder perdonar a esa persona, ¿sí? Entonces, sí es importante, ¿verdad?, estar edificado, pero con el amor de Dios. Entonces, cuando el amor te edifica, ¿verdad?, te lleva a tener propósitos, ¿sí? Te sientes contento, contenta, ves a los demás desde tu condición de edificación, no desde alguien que que se siente derrotado, ¿sí? Entonces, las cosas las vas a ver dependiendo de tu condición interna. ¿Cuál es la condición interna, verdad? Es como vas a ver a los demás. Entonces, aquí lo que el Señor quiere es que desde la experiencia del amor de Dios, que ese amor lo estás conociendo por experiencia, veas la necesidad del otro, ¿sí? Muchas veces vemos la necesidad del otro, pero es desde nuestra carne. Sentimos lástima, ¿verdad? Pero Dios quiere que veas la necesidad del otro desde el amor de Dios que has tenido por experiencia, ¿sí? Entonces es muy distinto, porque es otro nivel, ¿sí? Entonces, fíjate, alguien en derrota, alguien en desilusión, en tristeza, en amargura, por la circunstancia que sea, en depresión, no puede edificar a otro, ¿sí? Porque no está edificado en sí mismo. Entonces, para que tú puedas edificar a otra persona, tienes que estar edificado o edificada en sí misma, ¿sí? Pero Dios, que es amor, nos edifica, porque Dios siempre está edificado, ¿sí? Entonces, aun en cuanto Dios llore, aun en cuanto Jesucristo llore, ellos no están en derrota, ellos no están en depresión, ellos están edificados, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que experimentes con su amor, ¿sí? Entonces necesitamos experimentar el amor de Dios. Cuando una persona se deprime, es porque no está edificada, ¿sí? Y cuando no está edificada es porque no se ama. Porque en principio, una persona pensando o considerando en lo natural, una persona que se ama es una persona que se siente digna y es una persona que se da valor. O sea, que tiene valor para sí misma, ¿sí? Entonces es una persona que está edificada en lo natural. Imagínate cómo será en el caso del amor de Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque pues sí hay muchas iglesias llenas, pero si no se ha experimentado el amor de Dios y si a esto le agregas que la gente tiene orfandad, resulta que verdad que llega cualquier varón, ¿sí? Y te endulza el oído y como no te sientes digna, como no te sientes amada, como no estás edificada, ¿verdad? Te endulza el oído y tú caes porque no estás edificada, porque tienes orfandad. Entonces, es muy importante experimentar el amor de Dios, ¿sí? Porque cuando una persona experimenta el amor de Dios, se va a valorar, se va a sentir digna, se va a sentir merecedora, ¿sí? Se va a sentir amada, ¿sí? Entonces, cuando una persona se deprime es porque no está edificada y es porque no se ama. Y entonces depende de las circunstancias y depende de las personas. No está dependiendo del amor de Dios. Estamos hablando entonces de los que son creyentes, de los que están en Cristo, ¿sí? ¿Qué experimentas cuando te sientes amado? Te sientes estimulado o estimulada, agradecido, alegre, contento, seguro, protegido, con fuerza, con ganas de hacer las cosas. Entonces quiere decir que es un motorcito, ¿verdad? El amor es un motorcito. Cuando tú amas a alguien, eso te estimula para hacer cosas, para levantarte temprano, ¿verdad? Cuando te sientes amado, amada, ¿verdad? Porque vas a ver a la persona, porque vas a ver a tu papá. Es muy importante el amor, ¿sí?
tienes anhelo de vivir, todo lo ves hermoso, hay anhelos, hay proyectos, pues estás en este sentido, ¿verdad? Por cuanto estás amando, estás construyendo. ¿Por qué? Porque estás edificado, estás edificada, ¿sí? Y entonces estás alcanzando cosas. Uh-huh. Entonces, fíjate bien, Dios siempre está edificado y Dios es el que edifica a sus hijos, porque Dios es amor y el amor edifica, ¿sí? Entonces, todo padre, toda madre, ¿verdad? Debería de edificar a sus hijos. En lugar de decirles malas palabras que los marcan, que los castran, ¿verdad? Que ninguneándolos, ¿verdad? Tendrías que darles palabras, ¿verdad? Eres hermoso, eres valiente, eres yo te esperaba, te anhelaba, ¿verdad? Eres exitoso, ¿verdad? Eres victorioso, eres el anhelo de mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la palabra de veras que hace cambios en una vida. Por eso es muy importante qué y cómo les hablas a tus hijos, qué y cómo le hablas al esposo, qué y cómo le hablas a la esposa, a los demás, ¿sí? Es muy importante. Entonces, los padres tienen que edificar a los hijos. Pero dime, ¿cómo va a edificar un padre que se emborracha? ¿Cómo va a edificar un padre que adultera y que está pensando en la amante? ¿Sí? Le estorban los hijos, le estorban la esposa. Entonces, cuando tú quieres hablar y relacionarte en ese momento con el papá, con la mamá, etcétera, están de malas, ¿sí? Y entonces van a salir palabras, ¿verdad? Insanas. Y eso te marca. ¿Por qué? Porque no te va a edificar. Entonces, es muy importante cómo y qué lenguaje utilizas dentro de casa. Tiene que ser en amor, porque Dios quiere que nos amemos, porque Él nos ha amado y Él quiere que experimentemos su amor, porque ese amor nos va a edificar. Te vas a sentir digno, merecedora, ¿sí? Bueno, el amor de Dios tiene características. Es que el amor de Dios es invariable, es incondicional, está ceñido de fidelidad. Entonces, fíjate bien, cuando tú experimentas el amor de Dios, te vas a sentir edificado, edificada. Pero ese amor va a estar ceñido, rodeado, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. Es impactante esto, ¿eh? El amor de Dios edifica, el amor de Dios es cobertura. El amor de Dios tiene aroma, olor, fragancia. El amor de Dios es fuego, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que el amor de Dios se derrama, ¿sí? Puede fluir, nos dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Entonces, si el amor de Dios se derrama, quiere decir, ¿verdad?, que el amor de Dios es abundante, ¿sí? Entonces, el amor de Dios fluye, implica, ¿verdad?, que si se derrama, que es como agua, o que es un fluido, ¿sí? Cuando hablamos de los fluidos, pueden ser líquidos, ¿sí?, como el agua, como el aceite, como el fuego, o pueden ser gases, ¿verdad?, que puede ser como el viento, como el espíritu, el ruaj, ¿verdad?, el aire, ¿verdad?, y porque esto fluye o corre libremente, se derrama, ¿sí? Y entonces cuando ya fluye, cuando ya se derrama, estamos hablando de un río, ¿sí? Entonces vemos que en lo natural los ríos son caudales o corrientes de agua dulce que nacen en las montañas y colinas y viajan hasta las partes más bajas de la tierra, siendo el relieve, ¿verdad?, a ver, bueno, entonces vemos que ahí en las tierras altas, donde se produce el nacimiento, ¿verdad?, también de los ríos,
también se les llama, ¿verdad?, cabecera, origen o cabecera. Y que estos ríos desembocan en lagos, pueden desembocar en mares, ¿verdad?, a través de canales llamados drenajes, ¿sí? Y bueno, por supuesto que estos fueron generados a través de muchos años, ¿sí? Bueno, eso ya es un aspecto geográfico que no lo veremos. Se pasa el tiempo rápido. Bueno, entonces mira, diríamos que las características de un río es que tiene un lugar de origen que se le llama cabecera, que fluye, que es abundante, que se derrama, que este derramamiento puede ser permanentemente y que desemboca a través de canales a mares, lagos, ¿sí? Entonces, hablando del Espíritu de Dios, dice la palabra, ¿verdad?, que en Dios hay abundancia de espíritu, de acuerdo a Malaquías 2:15, ¿sí? Entonces, Ruach significa espíritu, viento, aire. Por lo tanto, estamos hablando, ¿verdad?, de que esto se puede derramar libremente, como agua, hasta desbordarse. Entonces, por cuanto el Espíritu de Dios es eterno, se puede derramar permanentemente o eternamente. Todo lo que sea abundante y que sea un fluido, un líquido, un gas, es algo que se puede derramar, ¿sí? Que puede fluir. Es decir, se puede convertir en un río. Una de las cosas es que el Espíritu Santo tiene como simbología agua, aceite, fuego, aire o viento. Y por cuanto el Espíritu Santo, ya vimos ahí Malaquías 2:15, ¿verdad?, que es abundante, ¿verdad? Entonces quiere decir que puede fluir y que libremente y que por lo tanto se puede derramar. Quiere decir que con estas características el Espíritu Santo se puede convertir en un río, ¿sí? Y entonces quiere decir que si se convierte en un río y tiene simbología de aire o viento, agua, aceite, fuego, quiere decir que se puede convertir en un río en cualquiera de estas simbologías. Quiere decir que puede haber un río de fuego, un río de aceite o de la unción, ¿verdad? Un río de agua, ¿verdad? Un río de viento, de aire. ¿Por qué? Porque es abundante y se derrama el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer ahí Hechos 10:4. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu de Dios es abundante. Y entonces se derrama. Y aquí está hablando que en Hechos, ¿verdad?, se derramó en los gentiles. Gloria al Señor, ¿eh? Entonces, fíjate, con esto podemos decir, ¿verdad?, que hay el río de la unción, hay el río de agua de vida. Bueno, hay varios versículos, puedes ver Juan 7:38, Salmo 36:9 y Salmo 105:41, nada más de que ya se nos está terminando el tiempo. Está el río del santuario, ahí en Ezequiel 47:1, Zacarías 14:8, Juan 7:38, Apocalipsis 22:1. El río de fuego, Daniel 7:10. El río de luz, primera de Juan 1:7. El río del Espíritu Santo, Malaquías 2:15, ¿sí? El río de oración, Hechos 16:13. Zacarías 12:10, el río de paz, Isaías 48:18, Isaías 66:12, el río de gracia, Zacarías 12:10, el río de adoración y alabanza, Hechos 16:13, Zacarías 12:10, el río de gloria, Ezequiel 3:23, 29:3, el río de la sangre de Cristo. Ahí podemos ver Salmo 78:44, primera de Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. Río de Dios, Salmo 65 del 9 a 10,
Río de misericordia, segundo libro de Samuel 15:20. El río de fidelidad, segundo libro de Samuel 15:20. El río de amor de Dios, Romanos 5:5 que leímos. Entonces vemos que todo lo que fluye por el Espíritu Santo, ¿sí?, se puede convertir en un río, porque el Espíritu Santo se derrama y el Espíritu Santo es abundante, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la adoración abundante y permanente se convierte en un río, ¿sí? Pero cuando se hace en el Espíritu, pues el río fluye a través de canales que son los que adoran, y entonces esta adoración va a desembocar en la presencia de Dios, ¿sí? El río de adoración se origina entonces en la presencia de Dios. Entonces recordemos que todo río, ¿verdad?, tiene un origen o una cabecera. En este caso, como estamos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando en lo espiritual, pues tiene que ser Dios. Entonces, se origina la adoración en la presencia de Dios por el Espíritu Santo y desemboca en la presencia de Dios, ya que la adoración es de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando adores, lo hagas en el Espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga la misma naturaleza, ¿verdad?, de cómo adora Jesucristo, de cómo adora el Espíritu Santo, y esto realmente vaya y desemboque en la presencia del Todopoderoso. O sea, no es nada más cantar por cantar, tiene que haber adoración en el sentido de que tú estás viviendo la palabra, en el sentido de que tú estás amando a Dios con todo tu corazón y que estás viviendo en el Espíritu, y que entonces este Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, está llevando esta adoración como un río a la presencia del Todopoderoso. Y entonces, ¿cuál es el beneficio en tu vida? Que va a fluir poder. Va a fluir poder de Dios a tu vida por la adoración, ¿sí? Por cuanto el amor de Dios es derramado y el Espíritu de Dios es abundante, tenemos el río del amor de Dios. Es Romanos 5:5 que ya le leímos, ¿sí? Entonces, nuevamente, fíjate bien, todo lo que se hace en abundancia y se hace permanentemente en el Espíritu con E mayúscula, teniendo una comunión íntima con Dios, se convierte en un río que desemboca en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser de la misma naturaleza de Dios. Dios, la naturaleza de Dios es espíritu, es fuego, es justicia, es santidad. Quiere decir que cuando tú estás adorando, has hecho justicia, estás guardando santidad y estás adorando en el Espíritu, todo esto va a desembocar a la presencia de Dios porque va a tener la misma naturaleza de lo que es Dios. Amén. Por el Espíritu Santo, porque estás viviendo santidad, etcétera, ¿sí? Ahora, una de las cosas que dijimos desde que Dios es el Dios de fuego, ¿sí? Entonces quiere decir que si Dios es fuego, su amor es fuego, ¿sí? En lo natural, las entrañas son el corazón, los intestinos, los riñones, etcétera, ¿sí?, que están, por supuesto, en el cuerpo humano. Pero Dios es espíritu, de acuerdo a Juan 4:23-24, por lo que sus entrañas, ¿sí?, son pensamiento, es decir, Dios no tiene cuerpo, ¿sí?, físico. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, sus entrañas son pensamientos, sentimientos, mente, voluntad, etcétera. Pero quizá tú puedas decir, ¿verdad?, que esto viene a ser el alma. Sí, pero una de las cosas es de que el espíritu y el alma de Dios son indivisibles. Lo mismo en el ser humano. No se puede separar el espíritu del alma. Una persona que muere, ¿verdad?, se separa el espíritu alma del cuerpo, pero el espíritu alma no se separan. Son indivisibles.
¿sí? Pero aquí el Espíritu de Dios y el alma de Dios son indivisibles. Estas son las entrañas entonces donde nadie puede penetrar. A las entrañas de Dios nadie puede penetrar, solamente el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, las entrañas de Dios son de fuego, pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Su Espíritu es fuego, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros leemos Ezequiel 28, del 12 en adelante, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo salir fuego de lucero. ¿De qué parte? De sus entrañas, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones, de su voluntad, de su corazón, ¿verdad? De todo lo que Él era, su corazón, hizo salir fuego. Dios permanentemente hacía salir fuego de lucero y lucero no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque era perfecto, porque era el sello de la perfección. Pero cuando ya hubo maldad en él y Dios hizo salir fuego de sus entrañas, ¿verdad? Este fuego lo consumió por la maldad que ya había en su corazón, ¿sí? Pero entonces ese fuego estaba en sus entrañas, ¿sí? En el caso de Jesús, quien es el principio y que en el principio era el verbo, Juan 1:1, estaba en los pensamientos, estaba en los sentimientos, estaba en la mente, estaba en la voluntad de Dios de fuego. Entonces, ya dijimos que los pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, mente de Dios son de fuego. Y que entonces Jesús, antes el verbo, ¿verdad? Estaba ahí, en medio de ese fuego, en los pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, ¿sí? Entonces quiere decir que Jesús, antes de que ese verbo se hiciera carne, estaba en las entrañas de fuego de Dios, ¿sí? De ahí salió solamente el Espíritu Santo de ahí salió Jesús, el verbo, de las entrañas del Todopoderoso, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, que también es fuego, una simbología del Espíritu Santo es fuego, solamente preparó el cuerpo, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice Hebreo 10:5, ¿sí? Entonces quiere decir que si el verbo, antes de que se hiciera carne, estaba en las entrañas del Todopoderoso, quiere decir que conoce sus pensamientos, sus sentimientos, su mente, su voluntad. Entonces, cuando se hace ese verbo carne, salió de las entrañas del Todopoderoso, de las entrañas de fuego del Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces, lo que en el antiguo pacto, ¿verdad? El mandamiento no nos decía, o el hombre del antiguo pacto no sabía cómo amar a Dios, pero Jesucristo, el verbo, cuando se hace carne, cuando estaba en las entrañas, está en pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, y cuando se hace carne, Él sí sabe cómo amar al Todopoderoso, ¿sí? Y entonces, cuando se hace carne, Él viene y nos enseña cómo tenemos que amar a Dios, ¿sí? Jesús sale de las entrañas de Dios y Lucero era solamente ministro de fuego, ¿sí? Entonces, Lucero sale de las entrañas de fuego de Dios y Lucero en la eternidad solamente fue un ministro de fuego. Lucero nunca salió de las entrañas del Dios vivo y verdadero. Lucero fue creación y Jesucristo es la divinidad. Salió de las entrañas del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, de las entrañas de Dios sale lo puro, lo perfecto, lo limpio, lo santo, ¿verdad? Lo divino, ¿sí? Lo que es de fuego, ¿sí? Y de ahí salió Jesucristo. Entonces ya dijimos que el amor es un sentimiento, pero entonces el amor de Dios es fuego, porque está en los sentimientos, ¿sí?
Entonces, los sentimientos de Dios son de fuego, los pensamientos de Dios son de fuego, ¿sí? Entonces, quiere decir que si el amor de Dios es un sentimiento, quiere decir que es de fuego, ¿sí? Entonces tenemos el amor de fuego de Dios o el fuego del amor de Dios. Y entonces, fíjate bien, hay torbellinos de fuego del amor de Dios. Yo esto lo vi en Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hace varios años había un seminario de liberación. Y recuerdo, ¿verdad?, que estábamos adorando y de repente yo estaba con los ojos cerrados y entonces yo me acuerdo que físicamente volteé yo porque escuché como unos niños cuando están balbuceando. Volteé físicamente a mi derecha, pero en mi espíritu volteé a mi izquierda. Y lo que vi en medio de la congregación fue un torbellino de fuego tremendo, enorme, ¿verdad? Entonces, era en toda la congregación, ¿verdad? Así, el torbellino de fuego. Y desde el interior se escuchaban, salía, ¿verdad? Voces, no se entendía qué, pero eran como niños cuando está un niño saciado que una mamá lo está alimentando. Entonces, el Señor me hizo entender, ¿verdad?, que era ese amor de fuego o ese fuego de su amor, ¿verdad? Y que eso es lo que hace el amor de Dios en fuego. Te trae saciedad, ¿sí? Que te sientes satisfecho, te sientes lleno, te sientes pleno, te edifica, ¿sí? Y que entonces eso es lo que el Señor quiere, que sus hijos, ¿verdad?, todos sus ministros, ¿verdad?, experimentemos. Pues gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios tiene que ser experiencia. O sea, mucho tiempo hemos dicho, ¿verdad? Dios es amor, Dios es amor. No, pero tiene que ser por experiencia. Que tú sientas cuando el amor de Dios está en ti, ¿verdad? Es ese motorcito que te mueve, ¿verdad? Y que haya agradecimiento y que te sientes edificada y que no importa la circunstancia, te sientes fuerte, no te derribas. Eso es el amor de Dios, ¿sí? Y ese amor de Dios te lleva a darte, ¿sí?, a otros. Y no importa, tú ves la condición del otro, ¿verdad? Y no importa. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos amó antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Dios en nuestra condición de pecado nos amó. Y entonces Dios quiere que así, con ese amor de Dios por experiencia, así amemos al otro. Veamos la necesidad del otro. Tengamos esa misericordia del otro. Pero es por su amor, porque así es como Él nos vio y a pesar de nuestra condición, ¿verdad?, de inmundicia, de pecado, de maldad, nos amó y nos rescató. Amén. Gloria al Señor. Entonces necesitamos experimentar, ¿verdad?, el amor de Dios. Y este amor, fíjate bien que lo experimentan cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien nace de lo alto, cuando alguien nace, ¿verdad?, del Espíritu, porque se experimenta en la salvación, ¿sí? Y entonces, este amor, ¿verdad? Claro que tú no lo distingues, pero te vas a dar cuenta si tú te acuerdas cuando recibiste a Cristo, ¿verdad?, que sientes, ¿verdad?, gozo, sientes paz, ¿sí? Bueno, ese gozo y esa paz tiene como sustento el amor de Dios, ¿sí? Porque es amor, gozo, paz. Y entonces en esos momentos te sientes edificado, ¿verdad? Y le quieres decir a todo mundo, ¿verdad?, que Cristo te ama, ¿verdad? Y quieres que todo mundo reciba a Cristo, ¿verdad? Es que es el amor de Dios, ¿sí? Entonces ese amor lo experimentamos cuando recibimos a Cristo, ¿sí? Y entonces este amor va a aumentar en la medida que creces en una relación íntima con Dios, ¿sí? Entonces, el amor de Dios te lleva a darte sin acepción de personas.
El amor de Dios cambia, el amor de Dios transforma el corazón endurecido, ¿sí? Ahora, Dios tiene un tiempo para cada quien, ¿sí? Entonces vemos que el amor de Dios es un sentimiento del alma divina, del alma de Dios. Y el Espíritu Santo con el alma divina están en nuestro espíritu cuando recibimos a Cristo. Ok. Entonces, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, ese amor de Dios, ¿verdad?, te va a llevar a perdonar. Por eso cuando una persona no perdona, no ha experimentado el amor de Dios, porque el amor de Dios te lleva a perdonar, ¿sí? El amor de Dios te lleva a obedecer. El amor de Dios te lleva a interceder por los perdidos. El amor de Dios quita la amargura, quita el resentimiento, la rebelión, lo vil, lo menospreciado. El amor de Dios es un principio de liberación, ¿sí? Es un principio, ¿verdad?, que te lleva a dejar el pecado. Es un principio nuevamente edificador. El amor de Dios nos va a edificar. El amor de Dios te lleva a amar a la gente en su condición, así como Dios nos amó en nuestra condición, así el mismo amor con el cual te amó Dios es con el cual tú debes de amar a la otra persona, cualquiera que sea su condición, ¿sí? El amor de Dios te lleva a ver la necesidad de la persona. Dice que el que ama es nacido de Dios. El que ama, por supuesto, con el amor de Dios, es decir, por experiencia. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Es una cobertura. Trae protección. Y fíjate, aquí el significado de amor, hay varios significados. Hoy solamente veremos este. Dice del hebreo 5668, dice abur. A, B, labial, U, acento, R. Y nos dice que es cruzado, tráfico, a cuenta de, por amor a causa de, dice motivo, ¿sí? Entonces, aquí abur es amor cruzado. Y por ejemplo, el Espíritu Santo como persona, cuando te abraza, pues cruza los brazos. Cuando te abraza como paloma, pues cruza las alas, ¿verdad? Cuando te da un abrazo en una simbología de paloma. Una de las cosas es que es importante que los ministros experimenten este amor, ¿sí? El amor de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, en las liberaciones hay gente que ayuda a cachar, a detener la bolsita, y muchas veces, ¿verdad?, le toca a las personas que ayudan dar un abrazo a la persona ministrada. Pero si la gente que ayuda no ha experimentado el amor de Dios, pues le está dando un abrazo del viejo hombre, o le está dando un abrazo de la carne, o le está dando un abrazo con muy buena intención, pero esto no es lo que va a edificar a la persona. Lo que le va a edificar es cuando da un abrazo y que ha experimentado el amor de Dios, porque ese es el amor que va a edificar a la persona que está abrazando. Es muy importante esto, ¿sí? Entonces no es servir por servir. Se tiene que estar edificado. La persona que está ayudando o que está sirviendo, ¿verdad?, tiene que experimentar el amor de Dios para estar edificada. No puede estar ayudando y estar deprimida, ¿sí? O sentirse en derrota. ¿Por qué? Porque entonces le va a dar un abrazo a la otra persona, ¿verdad?, y le va a impartir eso. Derrota, fracaso, vil, menospreciado. No.
se tiene que impartir edificación porque es que has experimentado el amor de Dios, que es el que edifica. Y entonces al darle un abrazo a la otra persona se va a sentir edificada, ¿sí? Ok. Entonces es muy importante, ¿verdad?, hacer a un lado el viejo hombre, ¿sí? Abur, el amor de Dios, es cruzado, ¿sí?, como una prenda de vestir que es amplia y que la puedes cruzar, o como un abrigo, ¿sí?, que te pones y que entonces este abrigo lo puedes cruzar y entonces te va a dar beneficios, ¿verdad? Te va a abrigar, te calienta, te va a funcionar cubriéndote como una cobertura. Te va a dar protección, te va a guardar, te va a proteger de las inclemencias del tiempo. Cruzado también quiere decir cubrir. Nuevamente es una cobertura, ¿sí? Abur, el amor, es una cobertura. Fíjate bien en el caso de Abraham. Al interceder por Sodoma y Gomorra, ahí en Génesis 18 del 16 en adelante, Dios le enseña que la intercesión va a ser por un territorio en donde hay orgullo, violencia y perversiones sexuales, ¿sí? Pero entonces lo que Dios quiere mostrarle, ¿verdad?, es que aquí Abraham tiene que interceder con principios divinos y con principios divinos que llevan, ¿verdad?, el amor de Dios, que tiene que ser por experiencia, ¿sí? Y que tiene que interceder en la presencia de Dios con principios de Dios y tiene que haber amor, ¿sí? Entonces, esta intercesión que va a hacer Abraham es una intercesión territorial. Entonces, quiere decir que el clamor, la súplica a Dios por aquellos perdidos tenía que ser con el amor cruzado, ¿sí? Tenía que ser con abur, que es amor cruzado. ¿Qué es lo que quiere decir el amor cruzado? Creo que no nos va a alcanzar, pero sí, nos tiene que alcanzar el tiempo. ¿Quién puede interceder con los principios divinos? Solamente los justos. Un incrédulo, un inconverso, no puede interceder, puede llorarle al Señor, puede pedirle, pero no va a poder interceder con los principios divinos, porque no es justo, porque no tiene a Cristo. Entonces, el justo es el que tiene a Cristo. En el antiguo pacto es el que le cree, o que le creía al Señor, como Abraham. Le creyó y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces, quiere decir que los que pueden interceder con principios divinos son los justos, los que están de esta manera, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Y entonces esto implica que Dios iba a detener su juicio sobre Sodoma y Gomorra por amor a los justos. ¿Abraham le creyó? Sí. Entonces Abraham iba a interceder por Sodoma y Gomorra y precisamente Dios iba a detener el juicio en contra de Sodoma y Gomorra por amor a Abraham, que era el justo, ¿sí? Pero fíjate bien que en este caso Abraham nunca le dijo a Dios que estaba el justo Lot. Llegó solamente hasta 10 justos, los cuales no había. Si hay 10 justos, destruirá Sodoma y Gomorra, pero no lo sabía. Él tenía que haber perseverado hasta llegar cuando había un justo que era Lot. ¿Dios lo sabía? Sí, pero quería que esto saliera de la boca de Abraham. Y si hay un solo justo, bueno, estaba obviamente Lot, él también era justo, ¿sí? El Señor hubiera dicho, no la destruiré, ¿sí? Entonces, ahí en Génesis 18, ¿verdad?, del 16 en adelante. Entonces, este amor es expresado por los justos para cubrir a otros, para cubrir a los injustos, ¿verdad? Fíjate lo que nos dice aquí 1 de Pedro 4:8, y es el mismo para 1 de Juan 4:20.
Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ferviente amor es un amor de fuego, y el amor cubre, es una cobertura, multitud de pecados. Cuando tú tienes amor por alguien, no hablas de la persona. Y cuando no hablas de la persona, la estás cubriendo, ¿sí? O sea, no hablas porque le amas, la estás cubriendo y la estás protegiendo ¿de quién? De que Satanás tome ventaja, ¿sí? Entonces, fíjate aquí. Ay, ya se nos terminó el tiempo. En la intercesión por Sodoma y Gomorra, el amor cruzado sería que Dios, por amor a los justos que están intercediendo, son los justos los que están intercediendo, los que han creído en Dios o en la gracia, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios por los justos que están intercediendo, por ese amor, Dios no derrama el juicio que merecen los injustos por su pecado. Ese es el amor cruzado, ¿sí? Que por la persona que está intercediendo que es justa, Dios le tiene amor porque es justa, porque está ahí dentro de la persona, Cristo Jesús, está el Espíritu Santo. Y por ese clamor no va a ejercer un juicio contra los injustos. Ese es el amor cruzado, ¿sí? Dice Abur, amor es tráfico, es acumulación del amor de Dios. Entonces quiere decir que el amor de Dios es abundante para poder proteger a otros cuando los justos están clamando, están orando, ¿sí? Bueno, me voy a saltar unas cositas porque ya se nos terminó el tiempo. Nada más te voy a leer esto. Esto es muy importante. Fíjate bien. Abur, amor de Dios, amor celestial, amor cruzado de Dios, va dirigido a aquel que tiene un padre biológico, pero que nació de nuevo. Es decir, de lo alto del Espíritu. Está hablando del nacer de nuevo, de la salvación, ¿sí? A esto se le llama amor cruzado. Te lo voy a decir de otra manera. El amor de Dios es cruzado porque lo recibe alguien que nació de nuevo, alguien que nació de lo alto, alguien que nació del Espíritu, ¿sí? Ahí Juan 3:6, y que es hijo de Dios. Entonces, una persona que nace de nuevo es hijo de Dios, es engendrada por Dios, ¿sí? Pero tiene un padre natural, tiene un padre biológico que lo engendró o le engendró en la carne, ¿sí? Entonces, tanto el padre biológico, o más bien, el padre biológico y el Padre Celestial, el Padre biológico engendra en la carne y el Padre Celestial engendra en el Espíritu. Ambos tienen naturaleza diferente, ¿sí? Entonces, el amor cruzado es porque, habiendo sido engendrado por el Padre biológico y habiendo recibido a Cristo, eres engendrado por Dios. Entonces, el amor de Dios va a ti, pero tú fuiste engendrado por el Padre biológico. Y el Padre biológico tiene una naturaleza distinta de lo que es el Padre celestial. A eso se le llama amor cruzado, ¿sí? Mis hermanos, le vamos a dejar aquí, ¿sí? Porque ya se nos terminó el tiempo. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo espero que esto les sirva. Espero que lo revisen. Abur, amor de Dios. Bendiciones.